Ya estoy viendo yo. No, a ver algo. Oye, y como quiera. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a ver este tema que es la cisticercosis o neurocisticercosis. Ya habíamos hablado anteriormente, si se recuerdan, de la asteniasis. No sé quién está con su micrófono prendido, que se escucha un ruido. Por favor, la persona que se fije ya, por favor. Bueno, aquí lo que vamos a ver, tenemos en el dibujo. Vamos a explicar primero lo que es el dibujo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando les mostré en la clase de tenia? Les mostré estos, vienen a ser quistes. Son así de color transparente que contienen el líquido y la cabeza de la tenia adentro. Entonces, estos vienen a ser lo que llamamos nosotros los quistes o la llamamos cisticerco, por donde tienen un tropismo por el sistema nervioso central. Entonces, ¿quién es responsable de esto? La tenia sólida. Entonces, recordando un poquito acerca de lo que es el parásito, si recordamos un poquito, habíamos dicho, ¿se acuerdan de la tenia solium? Lo que habíamos hablado, que la solium es del cerdo, ¿no ves? Y habíamos dicho que la saginata era de la vaca. Y la tenia solium de la vaca era la que medía 10 metros. Perdón, la saginata de vaca 10 metros y la solium de los cerdos 5 metros. Entonces estamos viendo esta tenia. Hay otra cosa que habíamos indicado, era la cabeza. La cabeza que habíamos indicado tenía una corona que se llama rostelo llena de ganchos, a través de la cual el parásito se adhiere a la mucosa. Presentaba 4 ventosas. Y aparte de eso, presenta los proglótides. ¿Se acuerdan que dijimos que todos los proglótides que están aquí cerca del cuello eran los inmaduros? Y los proglótides que están acá a la parte eh, terminal son los proglótides que contienen o decimos los proglótides sexuales, o sea, maduros o fértiles. Entonces, aquí es lo que estamos viendo, que presentan las ramas uterinas, el útero, los poros y los ovarios, ¿no? Todo esto, ¿se acuerdan que dijimos que eran? ¿Se recuerdan? No se acuerdan nada, chicos, no leen. Ustedes, ¿qué pasa? Tienen que leer. Estróbilo es todo, toda la cadena se llama estróbilo. Y cada segmento se llama proglótide. Ahí está, miren el nombre. Tienen que leer un poquito, porque si no entran a la clase y no hay un poquito de información que ya deberían haberlo leído, ¿no? Bueno, sigamos con la epidemiología. ¿Con qué estaría relacionado esto, digamos, esta parasitosis si decimos que es del cerdo?
¿Qué opinarían ustedes, digamos? ¿Será que el hombre siempre va a tener tenia o necesariamente tiene que estar en contacto con estos animales o ingerir alimentos de estos animales infectados? ¿No es? Nosotros no es normal que tengamos una tenia, nos contaminemos, que sea una parasitosis que tenga alta incidencia, como es, por ejemplo, el ascaris. Entonces aquí vamos a ver, tiene una amplia distribución. ¿Por qué sería la amplia distribución? Porque es un parásito que está en las carnes del cerdo. ¿Y quién no come cerdo? Ahora, por ejemplo, si ustedes se percatan, todas las fiestas, las reuniones que hay, siempre acompaña el cerdo, que no sé por qué es la comida más apetitosa, al menos en nuestro medio, ¿no? Entonces, toda aquella gente que cría cerdo, que faena cerdo, que está presente en contacto con estos animales. Por eso dice acá, dentro de la epidemiología, la prevalencia de qué va a depender de que, por ejemplo, nosotros digamos una comunidad que se dedica al criadero de cerdo, ¿será que va a tener mayor prevalencia que otra comunidad que no cría cerdo, que criar gallina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será? ¿Será que puede haber diferencia entre una comunidad y otra en cuanto al número de estos parásitos, la prevalencia de esta parasitosis? ¿Qué dice? Sí, doctor. Sí, ¿no? O sea, va a haber mayor prevalencia donde crían pues cerdo. Entonces, por eso dice, prevalencia está relacionado con los hábitos alimenticios también. Por ejemplo, si yo soy una persona que me encanta comer cerdo, me voy al campo, voy por el mismo camino, porque ¿cuál es lo que tenemos nosotros? O sea, se podría decir la cultura que tenemos nosotros cuando vamos sobre una carretera, desplazándonos de un lugar a otro lugar. Siempre vamos a encontrarnos venta de comida alrededor del camino, siempre, ¿no ves, chicos? Cuando uno va en flota o va en auto, ve siempre comida, gente vendiendo comida en los caminos. Entonces nosotros tenemos esa costumbre que nos da hambre y no sé por qué es el hábito de bajarnos y comer, digamos. Pero nosotros no sabemos qué es lo que estamos comiendo, si realmente es de una fuente que sea con todos los controles sanitarios, no sabemos. Entonces, el hábito es muy importante. ¿Qué más también esto influye? Porque hay mucha gente que le gusta comer la carne cruda, ¿no es? También come la carne cruda, que le dicen no, semicruda. Otra gente come cocida. Bueno, la que come cocida pues se libra de las infecciones, pero aquel que come cruda es aquel que está más propenso. ¿Dónde es la cisticercosis? Vamos a ver, cisticercosis, vamos a ver prevalencia elevada también por las malas condiciones sanitarias. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en los criaderos de cerdo, por ejemplo. En los criaderos de cerdo donde no existe una buena higiene sanitaria, o sea, que no hay alcantarillado, que la persona defeca al aire libre, que no entierra lo que defeca, o no le echa cal, o no cava un pozo. Entonces, esto también origina un factor predisponente porque el perro, el chancho, ustedes saben que está andando por todo ello y escarbando todo lo que encuentra y se lo come. Entonces, también es un factor muy importante. La infección ocasionada por la tenia solium, ¿no? El humano viene a ser de huésped y más que todo la tenia elimina los huevos del parásito en las heces. Entonces, nosotros ahí tenemos que también el hombre viene a ser un reservorio del hombre infectado, por supuesto. Bien, ¿qué pasa con los ciclos de vida? Si vemos acá, analizamos, vemos aquí que tenemos huevos. Y dijimos que los huevos se eliminan a través de las heces fecales y pueden contaminar los alimentos también. Porque aquí hay un joven comiendo, sirviéndose una verdura, ensalada. Bueno, ¿qué pasa con los huevos? Los huevos que entran por vía oral liberan, o sea, no nos olvidemos que cuando comemos, entran en acción por los jugos gástricos, ¿no ves? Las sales biliares. Entonces, ¿qué hacen estos huevos? Ablanda la membrana, inmediatamente sale la cabeza de la tenia que está ahí. Entonces, sale esa cabeza que está que dijimos con su cadena de gancho, se llama hexacanato también, o le podemos decir oncópera,
Entonces, esa sale como vemos aquí en el dibujo que está pasando, ¿verdad? Entra el huevo, si lo ven, ya se dirige a los intestinos, ahí se ablanda aquí al pasar por el estómago. Entonces, ¿qué está pasando? Sale la cabeza, que va y se adhiere a la mucosa del intestino, e inmediatamente empieza a formarse la tenia. O sea, empieza a formarse con sus proglótides. Primero los inmaduros, a medida que va aumentando el tamaño, y termina en los proglótides maduros, que son los que eliminan los huevos. Entonces, como dice aquí, queda libre la cabeza y va a invadir la pared del intestino delgado, como vemos aquí en el dibujo. Penetra la mucosa y luego pasan a la circulación. La circulación, ¿dónde lo va a dirigir? Lo puede dirigir al pulmón, lo puede dirigir al corazón, puede también distribuirse no solo por la sangre, sino por la parte arterial, no por vena, sino por arteria, por la sangre arterial. Entonces, ¿todo dónde lo va a llevar? A diferentes partes. Entonces, ahí donde se deposita, ahí ya se forma lo que vimos hace rato, los cisticercos, en un tiempo de 3 meses, que es esta diapositiva de acá. Esto vienen a ser los cisticercos. Entonces, ahí es donde desarrollan. Ese sería, ¿qué pasa cuando estos cisticercos van y se depositan a nivel del sistema nervioso central? La cisticercosis es una parasitosis por larva de la tenia sólida que se enquista en el sistema nervioso central y otros tejidos tras ingerir cualquier alimento contaminado con huevos de este parásito. El hospedador principal de la cisticercosis es el cerdo, habíamos indicado, el cual actúa como intermediario en el ciclo de la cisticercosis. La teniasis, el hombre también puede ser hospedador intermediario ocasional. Entonces aquí estamos viendo un corte de cerebro con lo, ¿cómo se llama? Si ven estos negritos de acá que se ven, todo esto viene a ser las vesículas, o sea, los cisticercos, que está constituido por la cabeza de la tenia. A eso se llama neurocisticercosis, porque llega al sistema nervioso central. Algo muy importante en cuanto a la patología. Si vemos acá en la lectura dice, no existe un cuadro clínico característico, o sea, quiere decir una sintomatología que nos haga sospechar de que se trata de cisticercosis. Entonces, ¿por qué? Porque aquí dicen existen 4 tipos de presentación de la cisticercosis a nivel del sistema nervioso central, que eso hay que considerarlo también. Aquí lo tenemos enumerado. La 1 es la meningia, la 2 es la parenquimatosa, la 3 es la ventricular y la 4 es la MIG. Cuando yo hablo de la primera, cuando es meningia, entonces aquí vamos a determinar, digamos, la forma racemosa, que es la forma clínica que da este cisticerco. ¿Y dónde se deposita? En la parte subaranoidea de la base. Entonces ahí se habla de un problema de meningitis. Cuando hablamos de una alteración del parénquima, cuando la localización se hace en la parte vascularizada del cerebro, o sea, sobre todo en la zona gris cortical y los núcleos subcorticales. Ahí podemos ver, como vimos hace rato, un solo quiste o varios quistes. La tercera forma sería la ventricular, que decimos nosotros. Afecta más frecuentemente el 4 ventrículo, usualmente solitario, o sea, se puede ver un solo, quiere decir un solo quiste, y el mixto, como su nombre lo indica, podemos ver varios. Entonces serían las 4 presentaciones que se pueden dar del cuadro clínico. Si analizamos acá, siguiendo con el cuadro clínico de la neurocisticercosis, aquí dice, haciendo la lectura, normalmente los cisticercos se encontrarán en los ojos. Entonces, si vemos acá, tenemos diapositiva, esta diapositiva, se ve aquí el cisticerco dentro del ojo, si ven acá, ¿eh? Dentro del ojo, se encontrará en ojo, músculo esquelético, o sea, puede ser en la piel, en el brazo, en la pierna, tejido subcutáneo y sistema nervioso central, siendo el sistema nervioso central la más frecuente. Bien,
Bueno, después le digo esto. Generalmente, este vendría a ser un cuadro clínico de la neurocisticercosis, pero aquí vamos a ver el cuadro clínico según la localización. Como les decía hace rato, hay que hacer, no es muy característico, diríamos. Por ejemplo, si vemos acá el cuadro clínico, cuando hay una lesión a nivel intracerebral, como decimos acá, va a haber convulsiones, va a haber un efecto de masa, o sea, de muscular, o sea, de dolor. Sí se puede haber cuando los quistes son a nivel ventricular, el paciente puede hacer un desarrollo de eso, que es un signo muy importante, ¿verdad? Agrandamiento del cráneo por el simple hecho de que hay un acúmulo de líquido, esto se llama hidrocefalia, que generalmente tiene generalmente las personas logran vivir casi hasta los 10, máximo 14, 15 años y después fallecen. Entonces estos pacientes siempre, esta se me imagina, estos pacientes de estos pacientes siempre están haciéndole un seguimiento a los neurólogos para sacar el líquido, el contenido de la cabeza, el líquido que les sobresale. Muchas veces a estas personas le ponen ¿cómo se llama? Le hacen una conexión que se llama la conexión de un circuito para cual le ponen una válvula acá en la parte occipital y a través del circuito le van sacando el líquido. Muchos neurólogos lo que hacen es cultivar estos líquidos para ver si no hay un proceso infeccioso, porque no deje de ser un cuerpo extraño tener una válvula. Se llama el circuito de Schum. Bueno, en las lesiones subaracnoideas va a haber un cuadro de meningitis crónica. Si vemos la meningitis, ustedes saben, una meningitis, un dolor de cabeza, en algunos pacientes convulsiones, en otros pacientes se puede ver que la cabeza se va para atrás y algunos pacientes con delirios también, o sea, todo el compromiso de cabeza, serían las meningitis crónicas, que también hay que considerarlas. Y eso también habría que hacer un diagnóstico diferencial con la meningitis tuberculosa, que también viene a ser una enfermedad crónica y que en nuestro medio se da bastante, sobre todo en los pacientes, los niños, y también en pacientes con HIV, o sea, en los pacientes que presentan, son portadores del virus. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con Mycobacterium y tuberculosis. Luego hablamos de las lesiones de la médula espinal, donde va a haber un síndrome de compresión de la médula, o sea, dolor, lo que siente la gente que le está apretando, eso se llama debido a la presencia de estos quistes, y también se puede dar un cuadro de meningitis. Entonces sería todo el problema a nivel sistema nervioso central. ¿Cuál sería el diagnóstico? Es bastante complicado el diagnóstico, por eso hemos puesto este muñeco acá con su lupa. ¿Por qué? Si vemos, empecemos a leer acá, en la neurocisticercosis, diagnóstico clínico, es muy importante la clínica, considerar la epidemiología, cuál es el trabajo que hace el paciente, digamos, o sea, a qué se dedica, qué hace, ¿no? Entonces eso tenemos que ver. Después, aquí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. No sé qué tiene mi máquina. Pero tiene, a ver. Está bien. Está bien. No sé por qué es así. Ya. Entonces, diagnóstico diferencial hay que hacer con otros cuadros clínicos que producen meningitis, problemas neurológicos, inclusive con los tumores, con los cánceres, ¿no? También pueden hacer compresión con el quiste hidratídico también. O sea, hay que hacer bastante diagnóstico diferencial. Si vemos acá estudios radiológicos,
o sea, como la tomografía computarizada, una resonancia magnética también ayuda, un electroencefalograma y, cómo no, las pruebas de laboratorio, por ejemplo, las pruebas inmunológicas como el método de Immunoblot o de Western blot, que nos puede determinar. El problema es que a nivel del sistema nervioso central no hay mucha formación de anticuerpos, entonces es bien difícil este diagnóstico, ¿no? Entonces, porque todo el problema está a nivel de la cabeza. Entonces, lo que sacamos nosotros es la sangre. Entonces, podemos encontrar ELISA, anticuerpos, o también podemos determinar, si sacamos el LCR, el líquido de punción del sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, sería una buena muestra para poder aplicar una prueba de antígeno. Sería ideal, digamos, o hacer un PCR, también lo ideal sería. Tenemos otras pruebas que son la aglutinación con látex, ¿no? Y el estudio citoquímico, que no nos daría mucho valor, digamos. Y más que todo, ayudar a la búsqueda de la tenia. Hay mucha gente que, no sé si han escuchado ustedes, que padece mucho de migraña. Por eso, cuando uno padece mucho de migraña, hay que estar, o sea, preocuparse, digamos, no decir, ay, me duele la cabeza, voy a tomar un analgésico, un antimigrañoso, porque no es normal que cada vez a repetición tengamos este problema. Pensemos en una de las patologías que es muy frecuente en nuestro medio, que es la cisticercosis. Entonces, ¿por qué? Por la cultura que llevamos nosotros en la parte de manejar estas carnes y también en la vida cotidiana que tenemos el día a día, porque todas estas enfermedades aparecen por ignorancia, o sea, por falta de conocimiento, digamos, que la gente, por ejemplo, que cría sus animales, debería ser supervisada, pero como estamos en un país, sobre todo Santa Cruz, que es tan grande, los criaderos son en diferentes lugares lejísimos, que nadie tiene acceso, se podría decir, a la parte sanitaria, digamos. Entonces, serían lugares donde habría que considerarlo, y el viaje, la migración que uno hace a estas comunidades. Porque si comemos, por ejemplo, una carne de cerdo, no creo que esté contaminada con huevos o con quiste, porque van al camal, los lavan, lo sean, se no va a ver, pues si nosotros nos servimos cosas sin saber si tiene una buena higiene, entonces ahí podemos adquirir esta parasitosis, ¿no? Que es muy importante y que realmente cuesta diagnosticarla. Entonces habría que considerarlo parásito. Bien. El tratamiento. Fármaco sintomático. ¿A qué se refiere? Si hay dolor, un analgésico, por eso, de acuerdo a los síntomas. Si hay fiebre, un antifebril. Fármaco paliativo. Si estoy con dolores musculares o algo, tengo que tomarme un relajante. Procedimientos quirúrgicos, cirugías para extirpar los parásitos. Imagínense. Este procedimiento es bastante invasivo, ¿verdad? Entonces, hay que considerarlo, y viendo, como decías, las tomografías, las resonancias magnéticas son básicas para ayudar a hacer este diagnóstico. Y, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el Cenetrot, me recuerdo, en el camal, o sea, donde faenan, digamos, los cerdos, pillaban bastante cisticerco, y esa carne la decomisaban y la traían a Cenetrot y la regalaban. Me acuerdo que yo era interna en esa época, me acuerdo que nos mandaban al biotero, donde están los animales, y ahí nos daban quiladas de carne y nos daban bisturí, ahí nos sentaban a sacar todín los kits de cisticerco y lo poníamos en una solución fisiológica, en unos matras, y con eso Cenetrot elaboraba los antígenos. Entonces, por eso que tengo esa experiencia, lo he visto, lo he vivido, digamos, y es la forma, se ve
como si fuera un grano de arroz dentro de la carne, que si uno lo está comiendo ni cuenta se da. ¿Cuáles serían los fármacos? Praziquantel, o sea, de elección praziquantel, ¿ya? Alternativo a los albendazoles también. Aquí algo importante que tenemos que tomar, no está recomendado el tratamiento antiparasitario en la cisticercosis ocular. Debe ser quirúrgico y temprano, con extirpación del parásito. O sea, hay que sacarlo, el parásito. La cisticercosis subcutánea también debe extirparse. Quirúrgicamente es importante mantener en observación al paciente y llevar a cabo reacciones serológicas cada 4 meses. Dependiendo de esto, descartar si tiene otro cisticerco y en dónde se localiza. Como le decía, hay que hacer, como se dice, hay que hacer un seguimiento del estado de salud del paciente y generalmente hace el control por lo menos mínimo de 1 año que se tiene que hacer. Tiene que ir a observación. ¿Cuál es la eficacia del praziquantel? Si tenemos acá el 70% y el albendazol hasta el 90%. ¿Cómo interactúa? Esta tiene muy buen ingreso al espacio subaracnoideo y su penetración también tiene mejor que por eso es que aquí llega al 70 y llega al 90. Por eso es que la medicación se hace en base a dónde está el parásito. El uso de esteroides disminuye sus niveles plasmáticos, o sea que hay que tener cuidado de no estar dando praziquantel y dando esteroides. El uso de esteroides aumenta sus niveles plasmáticos, o sea que facilita, mejora. El uso de anticonvulsivantes, como la desfenil y dantoína y su carbamazepina, disminuye los niveles. En cambio aquí si utilizamos anticonvulsivantes, ¿ya? No disminuye sus niveles. ¿Es más costoso o menos costoso? ¿Cuánto se da? Igual que para la intestinal, 50 miligramos kilogramos día, dividida por 3 dosis por 15 días. Acá damos 15 miligramos día en 2 subdosis por 14 días. Entonces sería el tratamiento que generalmente, al menos acá en Bolivia, el tratamiento es con albendazol, porque praziquantel casi no llega del Brasil. Pero se tiene buenos resultados. ¿Cómo prevenimos, digamos? ¿Cómo prevenimos? Aquí tenemos un cerdito, cuidando tu salud es primero, dice feliz. Yo estoy feliz porque no tengo cisticercos. ¿Qué pasa acá arriba en esta diapositiva? Aquí está, esto es lo que vemos. Hay que encerrar a los animales. Si tenemos un baño cerca de la casa, entonces no pueden estar los animales correteando por todo esto. El matadero. El matadero tiene, cuando están faenando, tiene que observar las carnes. Por eso pone, está autorizado para ser vendido. Entonces la señora sale a hacer su chicharrón. Las manos y la boca. Yo estoy defecando en la libre, ¿verdad? Tengo que enterrar la materia fecal. No tengo que agarrarme la boca sin lavarme previo las manos. Entonces, esa sería la principal prevención. Pregunta hasta aquí. ¿Están chicos? ¿O se cortó? Hola, hola. Estamos, doctora. Ay, ya me asusté. Yo como la veo cada rato, mi computadora que hace así. Por ahí dije, estoy hable que te hable y no hay nadie. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan en esta neurocisticercosis? Es fácil, ¿verdad? No es difícil. Bueno, continuemos. Lo importante es saber y explicar, digamos, a las personas, digamos, lo que sucede con este parásito. No siempre es bueno, digamos, o sea, dar conocimiento. Bien,
Veamos los nematodes tisulares, donde vamos a ver Filaria, Trichinella y Toxocara. Aquí. Veamos las filarias. ¿Qué vamos a aprender de las filarias? Bien. Esta familia se llama Filaroidea, ¿no? Vamos a ver nosotros la filaria sin el humano. La clasificación de la filaria humana está basada en el hábitat normal del gusano adulto. Entonces vamos a ver qué. Tenemos acá la filariasis linfática, tenemos la filariasis subcutánea y tenemos la filariasis de cavidad serosa. Y de aquí vamos a ver quiénes están involucradas en la linfática. Tenemos la Euchera bancrofti, que nos da la linfática. Tenemos la Malayi, que nos da la linfática, y la Timori, que nos produce la filariasis linfática. Veamos quiénes están involucradas en la filariasis subcutánea. Tenemos Loaloa, tenemos a Volavolvulus y tenemos la Streptocerca. Esas tres, cuando ingresan al humano, producen filaria de tipo subcutáneo. ¿Qué pasa con la cavidad serosa? Tenemos la Osarbi y la Persma. Estas son las que producen este tipo de filariasis. Bien, una vez que hemos aprendido eso, veamos cómo se presenta este parásito. Vemos acá la hembra. La hembra, fíjense, parece un látigo. Sigue un parecido a los trichulinos. La hembra está hasta 10 centímetros, en cambio el macho 4, o sea, la mitad. ¿Cuánto de ancho tiene? De 150 a 200 más ancho, y el macho menos ancho, de 100 a 150 micrones. La hembra es vivípara, puede poner hasta 1500 larvas en total, ¿ya? Contiene ramas uterinas. ¿Y qué tienen esas ramas del útero? Las famosas microfilarias. ¿Qué es la microfilaria? Es la forma infectante. Entonces eso es lo que tengo que saber yo. ¿Cuál es la forma, la morfótica? ¿Cuáles son los vectores? ¿Por qué esta parasitosis llega al hombre? Aquí tenemos un mosquito, ¿no? Y el mosquito que tenemos, los vectores principales son las especies Culex, Aedes y Anopheles. Entonces, tiene que haber necesariamente un vector para que llegue al hombre. Bien. ¿Cuál es la epidemiología? Si leemos un poquito. Si vemos acá está el mosquito, mire acá estamos viendo un paciente, mire con esa filaria tan grande que la ha producido, se llama elefantiasis. O sea, le ha aumentado el tamaño a la piel. Y aquí la vemos a la filaria, que es como un gusanito, ¿no? Contenida ahí con sus microfilarias, que son las que salen de acá. Bien, leamos un poquito la epidemiología. Dice, la filaria bancropi tiene una amplia distribución geográfica en el África, en el Asia, en Guayana, norte del Brasil. 120 millones de personas infectadas para el 2010. Son datos de la OMS. O sea, tiene bastante prevalencia. ¿Qué más? El hombre es el único huésped definitivo y a la vez el principal reservorio. El hombre enfermo, ¿no? El hombre que tiene filaria. ¿Cuál es el ciclo de vida? Ya vimos que la filaria necesita un vector para llegar al hombre. Entonces, la filaria bancrofti completa su ciclo de vida en 2 hospedadores. ¿Cuál es uno? El hombre, que es el huésped definitivo, y el mosquito, que son los intermediarios, o sea, viene a ser el reservorio, o el vector. Los parásitos adultos, porque el reservorio es el hombre enfermo. Los parásitos adultos, ¿dónde se encuentran? En el sistema linfático. Ahí están circulando. Y son ovovíparos.
es decir, sus crías se desarrollan en el vientre de la hembra, por eso se dice ovovivíparos. Bien, ¿qué pasa cuando se produce la picadura del mosquito infectado? Estas larvas pasan a los linfáticos, donde maduran en gusanos adultos, que son de un aspecto de un hilo blanco, así decimos. Estas larvas infectivas pasan a los linfáticos, donde maduran y se vuelven adultas. Son hilos de color blanco. Si el mosquito ingiere microfilarias durante su alimentación, estas se desarrollan en infectante 2 semanas y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, por ejemplo, si yo soy el humano y estoy infectado de la filaria, generalmente estas tienen se podría decir, una alimentación que hacen cuando salen a la sangre y están circulando. Generalmente los mosquitos a nosotros nos pican cuando nosotros estamos durmiendo, ¿no? Entonces viene, absorbe mi sangre y se saca las microfilarias. Estas microfilarias ingresan al mosquito y empiezan a hacer su ciclo, porque viene a ser de intermediario. Entonces, transformándose en gusano, y cuando él inyecta, también inyecta las larvas. Entonces aquí, como ven, esto es lo que sucede tanto en el hombre como en el mosquito. ¿Qué pasa? En la patogénica, si vemos acá, se pueden ver varios procesos. Si vemos acá, por ejemplo, aquí tenemos un ojo y aquí está la microfilaria. Aquí tenemos un señor con una lesión en la frente, también con microfilaria. Aquí tenemos en los músculos, tenemos microfilaria. Por eso dice primero, por presencia de gusano adulto que da origen a una reacción fibrosa que lo encapsula formando nódulos subcutáneos, que vemos acá, que son ricos en la filaria. Segundo, por microfilarias que migran a los linfáticos cutáneos y originan una reacción inmune, o sea, formación de anticuerpos que causa lesiones severas. Y podemos ver circulando una hipereosinofilia, o sea, en la sangre, quiere decir cuando hacemos un hemograma. Entonces, sería lo que sucedería. ¿Qué más? Las patologías, podemos ver patología aguda, forma crónica y la elefantiasis. Cuando hablamos de una infección aguda, hay lesiones en los tejidos, va a haber un edema, va a haber una linfoadenitis y va a haber una eosinofilia circulante. ¿Cómo lo vamos a determinar esto? En un hemograma. ¿Qué pasa en la crónica? En la crónica el paciente va a presentar adenopatía ya, va a haber hipertrofia del endotelio. ¿Y qué sucede en la elefantiasis? Ya se forman los granulomas. La zona se vuelve paquidérmica, es decir, dura, quiere decir, frecuentemente en las extremidades y en los es lo que se va a ver. Aquí vemos, por ejemplo, las manifestaciones clínicas, estamos viendo en la fase aguda, después de un periodo de incubación variable que puede ser de 1 a 18 meses, se presentan los también, que dijimos que era la adenolifangitis, dolor, edema genital o inguinal, o en las extremidades. Por ejemplo, aquí estamos encontrando ya un problema genital, ¿ves? Que se está viendo. Puede haber una epidemitis, una otitis, un hidrocel, linfadenitis o cualquier acceso, digamos, que ya es una llamada de atención esto. Me olvidé de decirle, yo, por ejemplo, estos casos lo he visto también en pacientes que están con sonda. Pero si un paciente que no tiene sonda, esto no tiene por qué verse. Entonces ya es una llamada de atención. Se puede presentar una reacción alérgica en la piel y tejido blando, la eosinofilia. Entonces va a haber un eritema, urticaria, le podemos llamar a la alergia. Si el parásito va al ojo, vamos a ver tipo conjuntivitis,
con eosinofilia circulante, por supuesto. Esta sintomatología dura de 4 a 7 días y presenta recaída de 1 a 4 veces al año. Entonces, es como cuando dice, presenta fiebre, fiebre nocturna, y es una fiebre crónica. Entonces, ¿esto por qué se debe? Porque la larva migra, sale y circula en la sangre, y eso que ocasiona es un antígeno, un cuerpo extraño, entonces el organismo reacciona y se torna la fiebre, y a veces el diagnóstico fiebre de origen desconocido, fiebre crónica. Una fiebre crónica me tiene que llamar la atención, sobre todo si es nocturna, hacer un diagnóstico diferencial con Mycobacterium, no nos olvidemos de eso. Bien. En la etapa crónica, como habíamos indicado, vamos a ver la adenopatía, como vemos acá, y proceso inflamatorio, las linfangitis, como se ven aquí, es la salida de líquido, ¿no ven? Hipertrofia, ya se está viendo acá. Entonces viene a ser la fase crónica. ¿Qué pasa en la elefantiasis? Miren aquí, es cuando ya se agranda la parte del músculo. Entonces, aquí es una etapa tardía que se da después de la fase crónica, ¿verdad? Va a haber hipertrofia de los tejidos, va a haber fibrosis y deformación, como se ve acá. Afecta a los genitales, como dijimos, y los miembros inferiores, que son las piernas, los pies, digamos. La piel se torna áspera, rugosa, así como se ve, susceptible a cualquier lesión traumática. O sea, si se topa, digamos, con algo, se puede romper y a producirse una úlcera piogénica, micótica, cualquier tipo de microorganismo se puede dar. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos que hacer? Aquí está el dibujo. Ver la filaria. ¿Ah? Eso es importante. Muchos diagnósticos se hacen con bases clínicas. Bueno, si yo veo así, pues una elefantiasis, tengo que hacer diagnóstico diferencial, biogénico. Entonces, diagnóstico, base clínica epidemiológica, o sea, lugares endémicos, quiere decir, examen en fresco o gota gruesa para ver la microfilaria, tinción de gota gruesa con cualquier colorante o hacer una biopsia, ¿no? Que es muy bueno. Diagnóstico de malaria, o sea, hacer el diagnóstico diferencial con malaria. Podemos aplicar un método ELISA de anticuerpos, pruebas inmunocromatográficas rápidas y la lipocistolografía de contraste, que son medios radiológicos que nos permitirían ver la larva, y no hacer ultrasonografía. O sea, en sí podemos utilizar la sangre con un método directo de concentración. Podemos utilizar el método de ECNO, que son métodos de concentración igual, o los métodos inmunocromatográficos, donde buscamos anticuerpos, o también apoyo con ultrasonografía, que vienen a ser metodología de contraste. Entonces sería la forma como podemos diagnosticar a este parásito. Tanto en las formas aguda y crónica, el diagnóstico es ver las microfilarias. Estas generalmente tienen una evolución, como les dije, nocturna. Tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? Eliminar la microfilaria de la sangre. Tener higiene, ¿no? Los fármacos. Dietilcarbamazina, 6 miligramos, dosis única por 3 semanas. Reduce la concentración de las microfilarias, que sería la forma infectante, y mata a los gusanos adultos. Albendazol puedo utilizar, puedo. Mata gusanos adultos. Ivermectina, podemos dar de 20 a 400 kilogramos, mata microfilaria y produce, y también a los gusanos adultos. Otras drogas pueden utilizar levamisol, suramina o amocarcina. Es importante que el albendazol lo damos 400 miligramos, la dosis, por si acaso. ¿Cómo controlo y cómo prevengo? Aquí tenemos el mosquito, que es el vector. Decimos, si anulamos el vector, no va a haber la transmisión. ¿Cómo lo podemos anular a este mosquito? Colocando mallas
milimétrica en las puertas, dormir con mosquitero, colocarse ropa manga larga, pantalones largos, o sea, tratar de no estar con la piel descubierta, utilizar insecticida, uso de repelente, las mallas que decimos, eliminar los vectores. Esto sería la prevención. De esa manera nosotros podríamos prevenir. Preguntas ahora. Pregunta de las filiales. Doctora, la incidencia aquí en Santa Cruz, ¿en cuánto? Yo, La incidencia acá que se tiene más que todo es en la parte, o sea, en la parte del valle. Es muy baja, no es muy alta, más o menos un 10% así es. También las comunidades, digamos, más alejadas, sobre todo aquellas, porque esto generalmente se ve cuando el paciente migra a áreas, digamos, cuando talan árboles, cuando se meten a los bosques, de cacería. Entonces esa gente, al hacer este tipo de trabajo, migra a la ciudad, a la área urbana. Y no nos olvidemos que si el paciente viene infectado, puede venir el vector, que es el mosquito Aedes, puede succionar la microfilaria y llevarla a esta microfilaria y diseminarla por una población. En sí no debería haber en la área urbana. Esto viene del área rural, campo, de la gente que se mete a talar, a cazar, a hacer camino. ¿Cómo se llama? Que la malaria, igual que ¿cómo se llama? La leishmania. O sea, esto es por el ingreso del hombre a estos lugares vírgenes. Entonces ahí es donde el hombre lo trae acá a la área urbana y de esa manera se puede diseminar, pero no es frecuente, pero sí hay casos. gracias. Hay otra pregunta que me da curiosidad. De que más que todo afecta a lo que es a los miembros inferiores y a Los la parte genitales, genital, ¿no? Y en la parte de los miembros superiores, ¿el por qué? porque O- el tropismo, siempre los parásitos tienen tropismo, digamos. Por ejemplo, cuando hablamos de cisticerco, nosotros hablamos de un tropismo del sistema nervioso central, ¿se recuerda? Y tienen un tropismo a través de la musculatura. Entonces, ahí son tropismos propios de género y especie. Las filarias, generalmente todo este trabajo que se ve y todos los estudios que se han hecho, se saca la conclusión de que este parásito tiene preferencia por los genitales y por la parte de los miembros inferiores. Todos los casos presentados, analizados en los diferentes países, se ve la elefantiasis en los genitales y en los miembros inferiores. Por esta razón es que se comenta esta situación, digamos. No se ha visto, digamos, una elefantiasis en el brazo, siempre en los miembros inferiores. Entonces, por eso también se considera muy importante el diagnóstico diferencial. Ya, gracias, doctora. Ya. ¿Hay alguna pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos despedimos, ¿ya? Que pasen buenas tardes. Gracias por haber asistido. Hasta luego, doctora. Doctora, Doctora. doctora, muchas gracias. Doctora.